pasan los 20 y pico, ¿no? Y en general se casan, forman proyectos de familia y ahí dejan de ir a los jóvenes. No sé si más o menos esta es la realidad, pero es muy probable que haya pegado en el palo si no entro adentro la pelota. Pero miren, la idea es que podamos pensar juntos, ¿sí? Qué está pasando en nuestros chicos, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió es poder reflexionar de algunos desafíos que tienen desde el punto de vista social nuestros adolescentes para construir su propia subjetividad, su identidad, de qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto en el que ellos están parados, ¿no? Y una de las primeras cosas que me venía a la mente a mí tiene que ver con el hecho fundamental del que a veces tal vez parece que no hemos tomado nota del todo, que tiene que ver con el pasaje de la modernidad a la posmodernidad. ¿Cuántos escucharon hablar de posmodernidad? Creo que ya todos han escuchado hablar de eso. Tiene que ver un poco con el tiempo en el que estamos parados socialmente, con la cultura en la que estamos, de lo que estamos rodeados, los valores imperantes, etc. Así que entender el tiempo en el que estamos es muy importante para poder abordar de manera efectiva a la gente que pastoreamos o lideramos, ¿sí? Eso es muy importante. El pasaje de la modernidad a la posmodernidad supone al menos dos cosas esenciales, ¿sí? En primer lugar, la velocidad con la que se vive. Y esto que parece tan sencillo, sí, es verdad, hay un vértigo, ahora hay una velocidad, es muy importante porque lo que está produciendo es una mayor distancia generacional. Ustedes piensen que hace años atrás, ¿sí? Entre una generación y otra, cuando se hablaba de generaciones, se hablaba de un proceso de 30, 40 años aproximadamente. Hoy esa brecha generacional se acortó y de golpe lo que notamos es que tan solo 10 años alcanzan para que, digamos, dos grupos etarios desconozcan un poco las coordenadas, los códigos, los emblemas identificatorios, las cosas, ¿no? Las usanzas, los modos, no sé, hasta la ropa, ¿no? Es decir, pero eso está sucediendo y esa desconexión generacional es brava, ¿sí? Eso no es que nos tiene que pasar desapercibido. Fíjense, nosotros, por ejemplo, ahora cuando vino todo esto de la cuarentena, hubo docentes que tenían que empezar a dar clases de modalidad Zoom. Y saben que la UNLP, una de las universidades más importantes de Latinoamérica, una de las primeras, ¿sí? Ahí referenciadas como de las mejores, hubo docentes titulares que no pudieron dar su cátedra porque no podían conectarse con el Zoom. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto de estar tan desactualizado de algunas cuestiones, ¿sí? Es decir, ignorar los códigos, la usanza, digamos, todo eso nos desconecta de la generación que queremos pastorear. Por eso es tan importante que nos mantengamos actualizados. Y créanme que eso es una demanda permanente y constante. Por ejemplo, yo noto cuando escucho música, que a mí me gusta escuchar música ochentosa, rock de los 80, parte de los 90. Cuando yo tengo que poner algo en general, que tengo ganas de escuchar algo, viste, así, secular, llamémosle, como dicen algunos, un ratito de música de mundana, ¿eh? Disco, Bueno, música disco. pongo ropa ahí, rock, yo soy del rock, a mí no me vengan con el trap, el rap, todo eso que escuché hoy, la cumbia menos, yo soy del rock, a mí no me van a mover de ahí, lo tengo claramente definido, yo escucho música de ahí, digo, mirá vos, ahora yo, sinceramente, cuando veo lo que los jóvenes o adolescentes de hoy están escuchando es muy distinto a lo mío, entonces ¿saben qué hago? Trato de mantenerme actualizado. Ahora estoy teniendo talleres y una escuela de adoración para los adolescentes de mi congregación, porque entendí que tenía que impartir eso que Dios me había dado, que tenía que empezar a dejar un legado particular en ellos. Entonces una de las preguntas que le hice ni bien comenzamos la escuela, le dije, ¿qué escuchan? ¿Qué están escuchando ustedes? Para poder escucharlo yo también y ver qué escuchan ellos, porque además yo también compongo. Entonces la idea es que lo que yo produzca, ¿sí? Si yo quiero afectar a su generación, tengo que entender qué están escuchando, cuál es la música que eligen, etcétera, ¿sí? Entonces, esto de mantenernos actualizados va a ser una exigencia, les diría, prácticamente constante. Lo otro, las metas claras de la modernidad, ¿no? En la modernidad, ¿sí? Que era la época de nuestros abuelos, padres también, ¿eh? Las metas cuáles eran, que son las que nos transmitieron, por ejemplo, a mí, que soy un cuarentón, a mí mi mamá me decía, mirá Ezequiel, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la vida? Estudiar, casarte, formar una familia, tener un trabajo, punto. Ya está. Con eso te realizaste en la vida, ¿no? Es decir, ese es el objetivo esencial, ¿no? Por ahí va, las metas estaban claras, no había nadie cuestionaba que esa era la clave para progresar en la vida, para poder desarrollar una vida, construir una historia, ¿sí?
con la posmodernidad, todo eso que era tan sólido, que era lo que había que apuntar, todo eso se vio cuestionado, y lo que aparece es la liquidez, ¿no? Muchos de los autores que hablan de la posmodernidad la definen justamente como un tiempo cargado de liquidez en contraposición con la solidez, ¿sí?, de la modernidad. Por ende, las metas, como les dije recién, de la posmodernidad, de la modernidad se vieron cuestionadas por esta nueva etapa, y hoy fíjense que las instituciones que eran sólidas, como lo vamos a ver ahora, la institución familiar clásica tal y como la conocíamos, empezó a ser cuestionada, ¿sí? Y todos estos cambios de los que estamos hablando, ¿sí?, es el contexto en el que se desarrolla la vida del adolescente, ¿sí?, se va consolidando su estructura de subjetividad, su identidad. Es un escenario muy complejo. Aparecen a su vez las redes sociales, las nuevas tecnologías, aparece algo distinto a la realidad concreta, que es la realidad virtual, donde también en parte ellos desarrollan una vida. Por ejemplo, muchos de nosotros mucha bolilla no le dábamos a la virtualidad, y de golpe ahora hasta las reuniones las tenemos ahí, pasamos de ser iglesias presenciales, no sé, templocentristas, a de golpe ser congregaciones, ¿sí?, que somos congregaciones virtuales, que le decimos a la gente, en vez de congregate, conectate, cambió el lenguaje, cambió el vocabulario para que la gente entienda el nuevo tiempo, conéctense, conéctense. Entonces, me acuerdo cuando antes decíamos, no, Dios te llama a una relación, y ahora le decimos conectate, conexión, conexión. Bueno, porque el lenguaje, ¿no?, la realidad virtual también tiene sus propios códigos, y eso lo tenemos que entender. Esto es lo que los chicos, con lo que los chicos conviven, los chicos que nosotros pastoreamos, los chicos que nosotros mentoreamos, los chicos que queremos alcanzar, porque no se trata solo de los que están dentro de nuestra comunidad de fe, se trata de esos que queremos alcanzar, aquellos que entendemos que Cristo quiere darle una vida distinta, ¿sí? La familia, miren, lo que ocurrió en los últimos años es que aparece esta familia casi estallada de la sociedad argentina y de la sociedad occidental en su conjunto, les diría yo, la familia estallada que muchas veces sin reacción, ¿no?, aparece o se muestra sin reacción frente a un mundo vertiginoso como el que hablábamos recién, la institución familiar clásica cuestionada, de golpe empezaron a decir, no, pero la gente no era feliz en esa familia, eran infelices y se quedaban callados la boca, ¿viste? Entonces empezaron a hablar, hay distintos tipos de familias, familias ensambladas que existen, son reales, están en nuestras congregaciones, los bendecimos, los abrazamos, obvio que entendemos que el ideal de Dios es que el hombre y la mujer formen un hogar, no se separen, etcétera, pero la gente está llegando así, está llegando ya con familias ensambladas, hay hermanos que atraviesan procesos de divorcio, eso también está sucediendo, y tampoco nuestra tarea es empujarlos al mundo, expulsarlos, excomulgarlos de la congregación porque eso sucedió, no nos queda otra que abrazarlos, restaurarlos, ayudarlos a recomponer su historia. Ni hablemos de cosas mucho más complejas como familias homoparentales, ¿no? El tema de padres, digamos, que tienen una relación homosexual y adoptan a un hijo, esas cosas están sucediendo, el escenario es complejo, la familia como la conocíamos, ¿sí? Digamos, está siendo muy golpeada. Sí, esa familia que conocíamos, también es cierto, es la familia del modelo bíblico, en definitiva, un hombre, una mujer, hijos, digamos, y es el modelo en el que nosotros nos paramos, porque entendemos que es el diseño de Dios para el ser humano, ¿sí? Pero bueno, este es el escenario en definitiva, lo que yo quiero marcar, en el que nuestros jóvenes y adolescentes están, en el que nosotros mismos estamos y tenemos que liderar. Sumado a eso, tenemos que hablar también de algo muy importante, que es la adolescentización social. ¿Sí? El tema de que ahora el ideal social es el adolescente mismo. Entonces, el mundo adulto se acomoda y se organiza para permanecer eternamente joven y aparece el famoso síndrome de Peter Pan, ¿no? El eterno niño, el adulto que se resiste a crecer, el papá Cris Morena, ¿viste? Esa cosa de que no le tenemos terror ¿no? al pelo blanco, no sé, a la aparición de las arrugas, nos vestimos con chupín, de hecho yo tengo en este momento chupines puestos con 40 años, y lo voy a defender todo lo que pueda, sí, claro que sí, no tengo ningún problema, pero es cierto que nos aferramos con uñas y dientes al modelo no adolescente, y ahí andamos con 50 años, nos hacemos lo no sé qué con la gorrita en las reuniones, bueno, y en la vida, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad adolescentizada, y
le tenemos que sumar esto a todos los avatares que ya el joven o el adolescente argentino tiene, ¿sí? Para conformar subjetividad. ¿Por qué? Porque justamente en la modernidad, el objetivo, el ideal social, ese que tenías que alcanzar era la madurez, la vida adulta, porque cuando vos eras adulto, te hacías un hombre adulto, una mujer adulta, te ibas a realizar, era sinónimo de realización. Hoy no es así. Hace unos años encontré una foto de mi abuelo Vicente Rossini, él vino a la Argentina, era italiano, vino a la Argentina en una de esas camadas de gente que venía acá a instalarse con la promesa de la, ¿no? de la América como hacer la América, ¿no? Que era una tierra de oportunidad, de posibilidad, finales de la década del 30, principios del 40. Encuentro una foto de mi abuelo, a ver si mientras le voy hablando la puedo encontrar, una foto de mi abuelo, color sepia, peinado a la gomina. Mi abuelo tenía sus bigotes, unos bigotes hermosos, un saco, un traje, ¿no? Y de golpe se me ocurre preguntar qué edad tenía el abuelo en ese momento. Digo, bueno, ¿qué edad tendrá el abuelo en ese momento? Y la respuesta me sorprendió. Pero paren porque acá está, miren mi abuelo, acá está mi abuelo, a ver si lo pueden ver. A ver, ¿ahí lo ven? ¿Sí? ¿Qué edad tenía mi abuelo? A ver, en ese momento. A ver, el chat tiene una edad. Tiene una edad. ¿Qué edad puede tener este hombre? 40 años, 40 años. 40 años, mi edad casi. ¿Qué edad tiene mi abuelo acá, chicos? Chicas. Chiques. Nah. ¿Qué edad tiene mi abuele? ¿Qué edad tiene mi abuelo acá, chicos? A ver, chicas. Ahí tiran 45, 30. Bueno, acá va, a usted le va a pasar lo mismo que a mí. Mi abuelo acá tenía 18 años. Entonces uno dice, estaba hecho torta el pobre hombre. No, es que él estaba vestido de acuerdo al ideal identificatorio de su propia época. Él entendía que había que ser maduro, adulto. Todos querían ser un hombre mayor, porque ser un hombre mayor era casarse, trabajar, desarrollar un proyecto, era realizarse en la vida. Y hoy el ideal es el propio adolescente, así que si la adolescencia era una etapa de paso, imagínense hacia la adultez, ¿sí? Ahora eso se complicó más, porque ¿qué edad de paso? No es de paso, parece ser que es una edad de paso y casi de transición permanente y constante. Entonces te encontrás, por ejemplo, en el consultorio o en las iglesias, gente de 30 y pico, 40 años que son tremendamente inmaduros. Los matrimonios, teniendo un montón de dificultades a causa de la inmadurez, cosas que no resolvieron, niñerías, cosas que, la verdad, eso Seba lo puede confirmar, algunos de ustedes tal vez también, pero gran parte de los problemas que hay en las relaciones conyugales hoy tienen que ver con dificultades a nivel de la madurez, cosas que no se han resuelto, que tendrían que estar saldadas de mucho tiempo antes. ¿Se entiende? Es decir, lo mismo con los jóvenes adultos, te pones a charlar con jóvenes de 30 años que no están casados, son solteros, y a veces los planteos asustan. Puedo decir, pero ¿en serio me lo está diciendo esto? Si es sentido común, no. Casi las expectativas como infantiles de lo que esperan de una mujer, o las mujeres acerca de los hombres, decir, pero che, ¿qué pasó acá? Bueno, no es que falló que los padres, la madre, es que también estás en un contexto de una sociedad adolescentizada que promueve esto, la eterna juventud y el síndrome de Peter Pan, ¿viste? El niño eterno en el mundo de nunca jamás, ¿viste? Ahí perseguido por Garfio, que es ¿no? ¿Se acuerdan de Garfio, el pirata, que es el adulto, que es malo, y el cocodrilo, que es el tiempo? Cuidado, porque si sos adulto y maduro, te come el cocodrilo. Mentira, digamos, no pasa nada, el tiempo está todo bien, y más cuando vivís bien y una vida en el Señor, el tiempo te pega bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tiempo nos va a sentar bien a nosotros. Así que fíjense esto que les decía, y a nivel de la familia y el contexto social, se hace muy complejo porque, como se habrán dado cuenta, hay una liquidez enorme y hay una dificultad enorme a nivel de la solidez. A todos los problemas que ya había le tenemos que añadir, ¿sí?, lo que se ha vivido en la cuarentena, la profundización de la crisis económica, que nuestros chicos viven en un hogar con papás y algunos de esos papás han perdido el trabajo, o algunos de esos padres, ¿sí?, o madres, ¿sí?, se le ha reducido el ingreso.
Y te digo más, algunos de esos hogares ya tenían una crisis interna. Y lo único que hizo esto fue profundizar esa crisis. Y esto está viviendo, parte de nuestros chicos lo están viviendo, lo están sufriendo. Esto es lo que está pasando. Así que tenemos que entender el escenario, ¿sí? Por otro lado, la idea de porvenir en Argentina se hace sumamente compleja. Si para mí con 40 años, cuando tengo que pensar a nivel futuro en Argentina, me agarra incertidumbre, no sé ni qué viene mañana, porque es la verdad, no sabemos, en serio. A mí me preguntan, yo digo, voy a vacacionar, ¿va a vacacionar? ¿En serio se va a poder vacacionar? No sabemos qué va a pasar en 2 meses, chicos. Imagínense poder planificar una vida, imaginar un proyecto. Esa es la complejidad hoy de los adultos, pero también de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Bueno, en este escenario sumamente complejo, ¿sí?, nos toca liderar. La buena noticia es que en un contexto tan líquido e inestable, la iglesia tiene mucho para aportar. Porque nosotros nos plantamos y nos paramos sobre la vida y la realidad de un Dios que nunca cambia y de su palabra que nunca pasa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que la iglesia tiene mucho que aportar, ¿sí?, a nuestra nación. Tiene mucho que aportar a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Que esa solidez que de golpe no están pudiendo encontrar en el sistema, no están pudiendo encontrar incluso en sus propios hogares, la iglesia la puede proveer, ¿sí? Y si no fuera la iglesia, ¿sí?, la iglesia tiene que señalar a la persona que enamora, a aquel que es el más importante de todos, a Jesús. Él es sólido, Él es firme, ¿sí? Así que Él puede sostener cualquier vida. Así que creo que la iglesia tiene algo para dar. Es más, les voy a decir algo. La iglesia en este tiempo ha demostrado que no solo es una reserva espiritual para la nación, sino una reserva emocional. Porque cuando la iglesia empezó a estar en línea, la gente desesperanzada, mal, triste, quebrada emocionalmente, ponía online y ¿saben qué? Donde encontraba una palabra de ánimo, de esperanza, que lo conectaba con un futuro esperanzador, bueno, positivo, en la iglesia. La iglesia tenía una palabra de fe, de esperanza para la nación. Así que no tenemos que perder ese lugar y tenemos que aprender a valorizar quiénes somos como hijos e hijas de Dios y entender que portamos un mensaje de vida y de esperanza, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a dejar la pandemia? Los números son un poquito desalentadores, no solo a nivel económico, ¿sí? El tema es el siguiente, la pandemia fue brava porque en las grandes ciudades, por eso yo les dije hoy tengan en cuenta de contextualizar, porque tal vez ustedes no vivieron esto así. La medida de aislamiento, ¿sí?, prolongada en el tiempo es durísima, es durísima. Porque el ser humano es un ser relacional y vincular. El aislamiento obligatorio acá, por lo menos en La Plata, echó mano al mundo relacional y la realidad relacional de muchísimas personas. Ustedes piensen que una de las patas saludables de nuestra vida tiene que ver con nuestras relaciones de amistad, de familia, etc. Acá hubo gente que durante meses no pudo ver a sus nietos, durante meses, de hecho hasta ahora no los ven, hay un profundo temor porque hay un espíritu de miedo, ¿sí?, que la verdad que se esparció y desde arriba hacia abajo, porque había una bajada de línea muy brava en cuanto a esto, del miedo, de meter miedo como modalidad de prevención. El problema es que esto se ha transformado en algo que caló hondo y viste, se ha metido bajo los huesos de la gente. De hecho, a mí lo que sí me llama mucho la atención es que cuando hablo con mis padres o gente del interior, ¿sí?, hay un miedo acerca de esto, hay como una cosa, viste, una exageración de la situación, no porque el COVID no exista, sino porque en el interior de Olmo, de la provincia de Buenos Aires, la situación no es tan tremenda, pero sin embargo se vive como si estuviesen en medio del AMBA, ¿no?, rodeado de gente de COVID, los hospitales están atestados, y no es eso lo que está sucediendo. De hecho, ni siquiera en La Plata ya está pasando eso, así que gracias a Dios eso no está sucediendo, la situación es positiva acá, por eso se ha ido abriendo también la cuarentena. Pero el aislamiento sí ha hecho estragos en la vida emocional de las personas. De hecho, yo tengo pacientes que volvieron para atrás, entonces volvieron a consultarme. Tengo un montón de gente que ha tenido detonaciones muy fuertes emocionales en este tiempo, gente que nunca se había deprimido, de golpe ahora tenía estados cuasi depresivos, ¿sí?, ideas melancólicas, de muerte, ¿sí?, dificultad. Los chicos lo estamos notando, incluso tal vez ustedes lo pueden llegar a notar, en los Zoom de reuniones de jóvenes o Instagram de reuniones de jóvenes,
que del inicio a hoy, en algunos casos ha habido una merma significativa, más o menos a la mitad de la cantidad de chicos que se conectan. ¿Por qué? Porque los pibes están desanimados, no tienen ganas de conectarse, ya no los atrapan y les interesa la pantalla. Lo que hablábamos hoy del abandono escolar, hoy Seba, yo les contaba a los chicos que en La Plata, tan solo en La Plata, el 40% de los chicos que estaban cursando el 6º año del secundario, es decir, gente que estaba por terminar el ciclo, abandonó. Es decir, imagínense eso, ya tenían que aguantar y terminar un año que no los iban a bochar, y aún así abandonaron, desaparecieron del sistema, no se saben dónde están. A eso le tenemos que sumar el golpe a nivel relacional, le tenemos que sumar el golpe económico. Y lo que viene luego va a ser el colatazo emocional, que es lo que todavía no salió a la luz, ¿sí? Entonces ahí es donde yo creo que la iglesia va a ser tremendamente relevante y donde tu ministerio y el mío va a ser muy relevante para sostener a nuestros jóvenes y adolescentes. Hay algo que se llama proyecto identificatorio, ¿sí? El proyecto identificatorio es justamente la idea de, es la posibilidad que tiene el sujeto, el yo, vamos a pensar así, el yo, cuando yo le digo el yo no es el yo del yoísmo, de la banalidad, es el yo como instancia psíquica, eso que te da sentimiento de unidad, de identidad, que te hace percibirte a vos mismo como un sujeto humano, alguien distinto, con proyección hacia algo, con una vida, una historia, un futuro, ¿sí? Ahora, cuando vos hablas del proyecto identificatorio, ¿de qué estoy hablando? De la posibilidad que tiene esa instancia psíquica, nuestro ser, nuestra subjetividad, de representarse un futuro, ¿sí? La idea de futuro. Hoy hablábamos de la dificultad que tienen nuestros jóvenes o adolescentes para justamente armar un futuro, ¿sí? Digamos, representarse a sí mismos haciendo tal cosa. Esto de verse anticipadamente no es un tema menor de poder representarnos a futuro. ¿Por qué? Porque según el relato bíblico del Génesis, nosotros poseemos aquello que vemos. Si vos no ves, no poseés. Vio la mujer que el árbol de no sé qué era bueno, entonces fue y lo manoteó. ¿Se entiende? Es decir, si yo veo, ahí fue para mal, ¿sí? Pero tomemos el principio para bien. Lo que yo veo, poseo. Le dice el Señor a Abraham, salí de tu tienda y mirá para todos lados, ¿viste? Bueno, ve la tierra hacia allá, ahora la tenés en la mente, la viste, la captaste, tenés la representación mental de eso. Bueno, eso te lo di. ¡Wow! Cuando vemos, poseemos. Si yo puedo ver de manera anticipada mi vida, ¿sí? Digamos, verme a mí mismo como un hombre o una mujer que desarrolla una carrera, desarrolla un oficio, una profesión o lo que sea, conforma un hogar, lleva adelante un... ¿Se entiende lo que digo? Eso es esencial, es fundamental. Entonces, con la dificultad que hay hoy para eso y que el país presenta para eso, por ejemplo, nosotros hay cosas prácticas que podemos hacer, como por ejemplo proveer palabras, ¿sí?, que afirmen a nuestros adolescentes y jóvenes y los bendigan. Si bien ahora vamos a hablar un poquito más de recursos, pero en este contexto tan complejo y difícil, el valor de la palabra es esencial. Y acá me meto no solo con las palabras de Dios, que tiene que ver con recordarle a nuestros chicos qué es lo que Dios dice de ellos, opina de ellos, cómo Él los ve, sino también a nuestras propias palabras. Tenemos que ser conscientes que cuando hablamos creamos realidades en el otro. ¿Sí? Y de golpe, Seba, habilitame el micrófono un minuto, el tuyo. Supongamos, Eddie, que yo de golpe acá delante de todos tiro algo, digo algo acerca de vos que no es verdad. Es una mentira, pero un golpe bajo, ¿viste? Yo tiro algo feo, te expongo. ¿Vos cómo te sentirías? ¿Bien o mal? Mal. Mal. ¿Y vos estabas bien hasta recién o no? Sí. Bueno, entonces yo hablé y creé en Seba una realidad emocional que hasta este momento él no tenía y va a condicionar una reacción. Porque Seba, ¿qué va a hacer? O apaga la cámara o me saca a mí y dice, este tipo es un demonio, no lo invitamos No lo invito más. Es decir, yo hablé, creé una realidad emocional en Seba que hasta este momento él no tenía y condicionó en él una reacción. Tenemos que entender, esto es jamón del medio, en tu relación matrimonial, conyugal, en tu relación con tus amigos, laboral, etcétera. Cuando hablamos, creamos ambientes, creamos estados emocionales, realidades emocionales. Como líder de jóvenes, como líder de adolescentes, vos tenés al hablar la capacidad de crear realidades y estados en el otro. Y te digo más, cuando vos hablas o yo hablo, las palabras disparan imágenes, ¿o no? Si yo les digo acá, por ejemplo, árbol, ¿no les viene una imagen de un árbol determinado a la cabeza? O les digo, no sé, ahora te digo casa, ¿no? ¿No te viene una representación inmediatamente, casi una imagen de lo que la casa es?
te hablan de un fulanito o una fulanita y ya te lo imaginaste, o rubio, así, asado, no, uno se armó una imagen aunque no existió, nunca lo vio, después lo conocés personalmente y decís, ay, nada que ver a como me lo había imaginado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque las palabras disparan imágenes, representaciones. Esto es esencial para poder ayudar a nuestros jóvenes y adolescentes a verse en un futuro de manera exitosa, a tener una idea esperanzadora del tiempo por venir, necesitamos hablar bien de ellos, hablarles bien, llenarlos de palabras de bendición, de ánimo, ayudarlos a construir ese proyecto identificatorio y decirles, che, vos sabés que te veo con talento para tal cosa, sos bueno para tal otra, nunca pensaste en ser tal cosa, tal otra, ¿sí? Nunca pensaste en ir para acá. No, bueno, mirá, viste lo que estás viviendo en tu casa, eso no es lo que Dios tiene para vos. Dios tiene para vos esto otro, y le mostramos hacia dónde Dios lo va a conducir. Le hablamos de esa tierra prometida, de eso que está por venir, de esa tierra que se extiende hacia el norte, hacia el sur, esa tierra que Dios le está dando. Le hablamos de eso, porque lo tiene que ver de manera anticipada. Y esto es fundamental para mantener la salud, ¿sí? Acompañar en este momento de desánimo, ¿sí? a nuestros chicos. Es así, voy a decirlo más así, más paternal. A nuestros chicos. Necesitamos empezar a hablarles de esta manera. Ellos tienen que ver que nos importa. Lo otro, ayudarlos a sanar sus traumas del pasado, en algunos casos será, seguramente, porque tiempos como estos reavivan y reconectan a la gente al tener tanto tiempo para pensar, tan pocas cosas para hacer, los reconectan con cosas que han sido muy complejas en su vida. ¿Sí? Brindarles un espacio de confianza donde puedan abrir su corazón y contarnos sus dolores, sus dudas, sus miedos. Eso ahora lo vamos a hablar un poquito más en profundidad. Ayudarles, como les dije hoy, a imaginarse y verse a sí mismos en un tiempo futuro como hombres y mujeres capaces de desarrollar una carrera, aprender un oficio, formar un hogar, llevar adelante un emprendimiento, etc. Eso lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Ya. De hecho, ya lo están haciendo, pero hay que prestarle mucha atención para reforzarlo en este tiempo. Le voy a compartir, teniendo en cuenta un poco todo esto que les dije, el contexto en el que estamos, qué están viviendo parte de nuestros chicos hoy. Sí, hoy les contaba también que 8 de cada 10 jóvenes o adolescentes de Argentina tienen algún tipo de dificultad con trastornos de ansiedad, es decir, es elevada la tasa. Así que si ven que en las iglesias aparecen gente con alguna dificultad ansiosa, todo, por favor, no le digan tenés un problema espiritual. No hagan eso porque yo he visto cosas terribles. Saben que a la otra vez a una chica le decían que tenía un demonio, que estaba endemoniada, pobrecita, y peor, más culpa sentía, más mal se sentía, empeoraba en su estado de salud, vino al consultorio y mejoró rápidamente. Supónganse que hay un margen de gente que está teniendo una dificultad espiritual, pero el 85% fácil, 90%, no les miento, el Señor es testigo, el 90% de los casos de ansiedad que yo he recibido de hermanos, hermanas en Cristo Jesús, mejoraron con un tratamiento, chicos. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no culpabilizar a la gente que está sufriendo. Al revés, abracémosla, vamos a quererla, vamos a decirle, vamos juntos a transitarlo. ¿Cuál es el problema? Si hoy 8 de cada 10 están teniendo una dificultad en este sentido. Ni les digo los casos de que el cristiano no se puede deprimir. ¿No han escuchado eso? Vamos. Si hasta los pastores nos deprimimos a veces. David se deprimía por momentos, decía, no, Dios mío, dice el salmista, cosas terribles, porque a veces como que queremos borrar parte de los salmos, no, están ahí, ¿eh? ¿Y las lamentaciones? ¿Las escucharon alguna vez? ¿Las leyeron las lamentaciones? Entonces, digo, no, ¿cómo que no podemos? Sí, nos puede pasar. Sí, ahora, claramente si hay un desorden espiritual, en el nombre de Jesús se soluciona. Gracias a Dios tenemos pastores, líderes hermosos, están preparados para hacerlo. Pero si alguien está sufriendo emocionalmente y tiene una lesión emocional, no nos toca hacer como Jesús y llorar con los que lloran. Yo creo que es el desafío que viene, aprender a llorar con los que lloran. Porque reír con los que ríen es mucho más sencillo, pero llorar con los que lloran es cansador. Porque te pasa lo siguiente, vino un día, te contó el drama, listo. Bueno, al segundo día te cuenta el drama, le tira otra de consejo, al tercero, como ve que no cambia y sigue llorando, bueno, le empezás a decir, bueno, ya no sé qué decirte, ¿no? A la cuarta vez que lo ve venir, dice, igual viene aquel que vive llorando, rajemos para el otro lado. Eso es lo que termina pasando. Por eso después la gente me paga a mí para que yo lo escuche, lo acompañe y haga, ¿sí? lo que es difícil para las personas. Pero necesitamos justamente aprender esto, a llorar con los que lloran. Y les quiero dar algunas recomendaciones prácticas para esto. Miren, lo primero, no minimizar
el dolor de los demás. Esto es muy importante. Una vez me pasó esto, lo aprendí, lamentablemente lo aprendí como resultado de un error, ¿sí? Es decir, una vez alguien me cuenta algo que le estaba pasando, parece ser que cuando esa persona me cuenta algo, no sé si yo justo en ese momento me río, y para esta persona era muy importante, no vino a la sesión siguiente, a la otra me habló, me dijo, mira Ezequiel, yo como te estaba contando algo muy importante, sentí que para vos fue una pavada, así que prefiero no continuar el tratamiento. Bueno, lo aprendí de una mala manera. Y ahí yo me di cuenta, no, pará, yo no puedo, tengo que hasta tener cuidado de eso, y cómo escucho al que estoy escuchando. Me está sufriendo, me está contando algo que incluso, imagínense, viene un adolescente con 14 años y nos cuenta lo que para él puede llegar a ser un drama y que para nosotros que tenemos que, no sé, en mi caso, yo tengo 2 nenes, 2 trabajos, Lore 2, 3 trabajos, andamos un montón de cosas en la diaria, la iglesia, las cosas. Imagínense, viene este chico y dice, no, porque fulanito y menganita a mí no me hablan y hacen tiempo que me clavan el visto y no me responden, ¿no? Y él sufre por eso y llora, y yo le digo, bueno, problemas son los míos, querido. Eso es una pavadita, no, eso jamás, jamás hay que hacerlo, ¿sí? Porque hay que aprender a respetar el dolor del otro. Lo que para el otro es importante, para Dios es importante, entonces también tiene que ser importante para mí. Yo puedo entender que de golpe no es un dramón para mí, pero para él lo es. Así que tengo que aprender a respetar su dolor. Una vez una chica que era soltera, tenía 30 y pico de años, soltera, nunca había besado a un chico, nunca se enteró de nadie que había gustado de ella, y nunca se le había dado ser correspondida en la gente que ella, en los chicos que había visto. Y un día me está contando eso y dice que le contaba a todas las amigas, y las amigas en un momento le empezaron a decir, tal vez hay algo que vos estás haciendo mal, es un error que vos cometés, tal vez esto, vino a la consulta conmigo. Y un día yo la escuché y sobre el final lo único que le dije fue, yo entiendo tu dolor, quédate tranquila, entiendo que te pueda doler, ¿cómo no te va a doler? Si vos tenés ganas de poder formar una familia, una pareja, y no lo lográs, ¿cómo no te va a doler? Te lo entiendo. Y la piba lloraba y lloraba porque lo único que necesitaba era alguien que le diga, mirá, entiendo tu dolor, entiendo que esto te pueda doler, que no le minimice su drama, ¿viste? Así que esto ténganlo en cuenta, por favor. Para llorar con los que lloran es muy importante no minimizar el dolor. Lo que el otro te cuenta es importante. Si a vos te importa, a Dios le importa. Así que mira, si a Dios le importa lo que a mí me sucede, entonces a vos también te tendría que importar un poquitito, ¿no? No es una cosa menor. En segundo lugar, como les dije hoy, ayudarlos a construir una idea de futuro esperanzadora, ¿sí? Acá acuérdense lo que hablábamos hoy del valor de la palabra nuestra hablada, pero también el recordatorio de la palabra de Dios para ellos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, no menosprecies las profecías que se hicieron acerca de vos, acordátelas. ¿Se acuerdan esa parte? Y tal vez nosotros tenemos que ser los apóstoles Pablo o las apóstolas, no sé cómo se dice, apóstolas, no sé, pero los Pablitos y las Pablitas para nuestros pibes. Y recordarlo, ¿vos te acordás lo que se dijo acerca de vos hace un tiempo? ¿Vos te acordás esa palabra que se declaró? ¿Vos te acordás la oración que yo hice acerca de vos, lo que Dios me puso en el corazón declarar sobre tu vida? No te tenés que olvidar de eso. Conectarnos con eso, que es una mirada anticipada de Dios, es una mirada de la eternidad anticipada acerca de nosotros y acerca de ellos. Y conectarnos con eso, ayudarlos a enfocarse hacia ahí, ¿sí? Que eso sea parte de su proyecto identificatorio. Otra recomendación que les quiero dar es la siguiente: escuchar sin juzgar. Escuchar sin juzgar. A veces estamos tan pendientes de qué le vamos a contestar que no los escuchamos. O sea, escuchamos los primeros 2 minutos y ya estamos pensando qué respuesta le vamos a dar, en vez de dedicarnos en serio a escuchar lo que les está pasando. Cuando uno escucha al otro y lo que al otro le pasa, ¿saben qué dice la Escritura? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Cuando vos escuchás a tus jóvenes y adolescentes, sabés dónde está su corazón. Hay que aprender a escuchar sin juzgar. ¿Y saben qué? A veces es simplemente escuchar. Porque muchas veces el problema de nosotros los líderes, y también de los amigos y las amigas, porque ustedes tienen amigos y amigas, y uno cree que el amigo viene a hablar para que uno le diga algo, ¿viste? Entonces uno dice, oh, ¿qué le voy a decir? Y no se te ocurre ninguna genialidad, ¿viste? Entonces vos decís, uy, qué desastre, ¿qué le voy a decir? ¿Qué presión? ¿Para qué me cuenta? ¿Viste? ¿Qué querés que haga con esto que me contás? Vos pensás por dentro. No, con escucharlo alcanza. ¿Estoy loco? Nos pasa, a todos nos ha pasado. Escuchar existe, es sanador.
Créanme que escuchar al otro, dedicar tu tiempo a escucharlo, mirándolo, porque también hay que sostener al otro con la mirada. El otro, a mí me pasaba en la facultad a veces que un docente te tomaba un examen, ¿viste? Y vos empezabas a dar el examen, te preguntaba, y vos estabas hablándole y hacía esto. Vos, mientras vos le hablabas, miraba para el otro lado, hacía así. Horrible, horrible, porque uno sostiene al otro también con la mirada. Vos cuando lo mirás, lo estás sosteniendo, le estás diciendo, acá estoy viéndote a vos, sos importante. Por eso Dios nos recuerda que sus ojos están sobre nosotros, porque la mirada sostiene, porque la mirada es sinónimo de presencia. Tomen todas estas recomendaciones, chicos, son un detallecito tras otro, pero son todas cosas prácticas que les estoy dando para que también crezcan a nivel de su liderazgo, porque yo creo que viene más crecimiento para ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Viene un desarrollo del liderazgo de nuestra juventud, en el nombre de Jesús. Así que sin juzgarlos, los escuchan. A veces los chicos claramente, sí, hablan con nosotros para que les demos una opinión, y otras solamente para ser escuchados porque necesitan hablar con alguien, porque en casa hay mucho ruido y nadie para escucharlos, ¿sí? Entonces necesitan que los escuchemos. Acompañarlos. Algunas de las cosas que vamos a escuchar nos vamos a dar cuenta que son duras, ¿sí? Las cosas duras propias de los chicos de su edad, porque esa también. Cuando hablamos con un adolescente, miren, por ejemplo, los que lideran adolescentes, no tenemos que olvidarnos que uno de los capitales más importantes de la adolescencia, ¿saben cuál es? La inmadurez. Entonces nosotros a veces le pedimos al adolescente que deje de ser inmaduro y madure de una vez. Dejate hinchar, el pibe tiene que ser inmaduro porque justamente la inmadurez es uno de los capitales más importantes que ellos tienen. Un autor dijo, el mundo de los adultos necesita ser sacudido por las ideas de aquellos que no tienen ninguna responsabilidad. Buenísima esa frase, ¿no? Son los idealistas. Los que dicen esto hay que cambiarlo, está mal. Los que cuestionan al pastor y la forma. Pastor, ¿por qué no lo hacemos así? Son los que están en donde, por ende, en la alabanza. Vos vas a ver la alabanza y en general el 80% de la gente que conforma los equipos de alabanza se ríen, ¿no? Y adoración, ¿qué son? Pibes. Son los que están en la música, los que tienen tiempo para tocar la guitarra todo el día, ¿no? Y que la gente se enamore de su voz. No, pero no es eso. Es que el adolescente también tiene eso, tiempo. Tiempo para buscar al Señor, tiempo para la creatividad, tiempo para soñar, que muchas veces el adulto lo ha perdido porque está absorbido por la diaria. Entonces aprendamos también de ellos, escuchémoslo, démosle lugar a veces cada tanto en nuestras mesas de liderazgo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Sí? Necesitamos esto. Mirá, una de las charlas que tenemos a veces con nuestro equipo de pastores acá en la iglesia es, che, en algún momento, miren, yo tengo 40 años, ¿sí? Podrían decir ustedes, che, un pastor dentro de todo joven, de hecho me ven y parezco de 22 seguramente, ¿o no? Parezco de 22. Bueno, pero vos decís, son pastores jóvenes, no son pastores, digamos, de hecho somos todo un equipo pastoral bastante joven, así, de 40, 40 y pico, así, en el inicio, ¿sí? Ahora, parte de nuestra charla, ¿saben cuál es? Necesitamos levantar pastores de 20 y pico, porque en algún momento corremos el riesgo de que el púlpito se desactualice, de que nos alejemos tanto generacionalmente de las cosas que hablamos, los códigos, la manera en que... de hecho, hasta puede pasar que en algún momento no interpretemos del todo los códigos. Necesitamos pastores que sean interlocutores, que mediaticen, que nos ayuden a nosotros a mantenernos actualizados y que no hagan de interlocutor y traductores con la generación que sigue, ¿viste? Entonces eso es muy importante, no es un tema menor. Ahora, ¿acompañarlos en qué? Cuando cuenten algo difícil. En el proceso de perdón, obviamente, los pilares de la sanidad cristiana, uno de los pilares esos es no solamente hablar, compartir lo que nos pasa, confesar, también está el perdonar. Entonces guiarlos en el proceso del perdón, pero no un perdón desde el lugar de vos debés perdonar, vos tenés... No, hablemosle acerca de los beneficios del perdón, de lo hermoso que es perdonar, de la libertad que hay en eso. Démosle tiempo, respetemos sus tiempos, porque a veces queremos forzar cosas que no se pueden forzar. Hablemosle, acompañemos, y luego cuando llegue el momento, ¿saben qué? Los vamos a estar abrazando y haciendo la oración de perdonar a aquel que los dañó o aquella que los dañó. Así que eso es fundamental, guiarlos en el proceso de perdón. Los límites, ¿tienen un valor o no tienen un valor a la hora de liderar jóvenes y adolescentes? Sí, fundamental. Los límites son los límites que tienen como causa y motor impulsor el amor, son maravillosos. Los límites que tienen como causa y motor impulsor el miedo son desastrosos. Así que esto, cuidado.
todo límite que pongamos que tenga a la causa el amor a Dios en primer lugar y el amor a las personas en segundo lugar. No pongamos límites por el simple hecho de evitarles, no, vamos a evitarle esto, vamos a evitarle esto otro, vamos a que no toquen tal obra, no va por ahí. ¿Sí? Es decir, hay que mostrarle que los límites que están y que ponemos es porque amamos, porque Dios lo hizo así, ese es el diseño y el modelo de Dios. Fíjense que cuando Dios crea todo y lo ve perfecto, ¿sí? En el Génesis, dentro de toda esa creación perfecta, completa y maravillosa que Dios ve y dice, qué bueno que quedó todo, ¿sí? Fíjense que ¿qué había? Límites, dijo, de este árbol no van a comer. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Porque es malo? No, porque los límites nos ayudan a crecer, nos ayudan a desarrollarnos, nos dan seguridad, nos contienen. Los chicos nuestros necesitan límites, obviamente. Y no es plantarme porque sí con cualquier cosa, no, me planto en lo que hay que plantarme, porque soy adulto, ¿sí? O porque soy más grande que ellos, y me planto de una manera sana, digamos, pongo un límite, les enseño a cuidarse, ¿sí? Les enseño que valen, porque cuando uno pone un límite, ¿sí? Uno cuida eso alrededor de lo que está estableciendo esos límites. Así que en este sentido también tengan en cuenta esto. A ver, fundamental, este consejo no es para ellos, es para ustedes. Reconocer su propio límite. Esto tiene que ver con lo siguiente, ustedes tienen que aprender, al igual que yo, que tengo que seguir haciéndolo, a gestionar nuestra vida emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es inagotable, pero vos no. Vos no te podés pasar la semana viendo 20 chicos que tienen dificultades, sufren, y mientras tanto desatendés toda tu vida, no tenés tiempo para descansar, no tenés tiempo para... Eso no está bien, porque en algún momento vas a pinchar la rueda, ¿sí? Y ahí vas a hacer falta. Entonces lo que tenés que hacer es administrar, ¿sí? Tu vida emocional. Jesús va al estanque, ¿se acuerdan la escena del estanque de Bethesda? Había un montón de gente enferma, ¿o no, Seba? Había un montón de enfermos ahí. Sin embargo, Jesús sanó a todos. No, sanó al paralítico. Tenemos que entender eso, ¿no? Que bueno, hoy hacemos esta parte. No puedo continuar con los 20 restantes. Vamos, después hacemos otra. Y hay cosas que me van requiriendo y demandando. Yo tengo que regular mi vida emocional, cómo estoy, tengo que establecer tiempos de descanso. Tengan tiempo de descanso. Tal vez muchos lo tienen esto y lo saben y lo tienen lungo. De hecho, honestamente, la velocidad en el interior, es verdad, es otra. Conozco la velocidad de Trenquelauquen, es completamente otra a la que se vive acá, por lo menos, ¿sí? Pero igual, esto ténganlo en cuenta. Hay que gestionar bien nuestra vida emocional, no es un tema menor. Y lo otro, uno, por ejemplo, yo hay casos hoy de patologías o dificultades o trastornos de personalidad que yo no tomo porque no sirvo para eso, no me gusta eso, así que no lo tomo, lo derivo a alguien. Entonces, de golpe uno tiene que ser sincero y si hay un equipo de liderazgo, decir, che, Juan, no te haces cargo de este tema porque me parece que sos el indicado para esto, yo no serviría para esto, lo podés hacer vos y yo me encargo de ver a tal. Bueno, y ser honesto en este sentido, y armar es un equipo de liderazgo que hable libremente, en amistad, en confidencialidad. Y este es el último tema que les quiero decir como consejo práctico. Confidencialidad, sí, fundamental. La confidencialidad es clave. Hablan con vos, secreto profesional, como el psicólogo, prácticamente, ¿sí? Lo que hablan con vos muere ahí. A no ser que, ¿y cuál es el límite? Bueno, que este chico o chica te esté contando algo que es peligroso para sí mismo o para un tercero. Ahí ya, bueno, pará, vamos a levantar esto, disculpame, esto lo tenemos que hablar, lo tenemos que contar porque no es un tema menor. ¿Puedo? ¿Me das permiso? Por favor, yo te ayudo a contarlo, a hablarlo, pero esto no puede quedar acá, ¿sí? Pero la confidencialidad es esencial, porque la confidencialidad tiene que ver con crear un ambiente y un espacio seguro donde nuestros chicos y chicas puedan justamente hacer su catarsis, hablar, abrir el corazón, ¿sí? Cuando nosotros somos confidentes, ¿saben qué? Estamos siendo como nuestro Padre Celestial es. ¿Sí? Entonces, me parece que es muy interesante eso, empezar a tomar como modelo aquel que debe ser tomado como modelo, ¿no? Yo no veo un pasaje donde Jesús esté buchoneando lo que habló con Pedro, ¿viste? Lo que habló con... De hecho, fíjense que hasta hay escenas donde el Señor se lleva a Pedro aparte, habla con él a solas, después está con otro, es decir, Jesús tenía conversaciones con todo y a su vez también tenía conversaciones singulares aparte y sabía guardar un secreto. ¿Por qué? Porque era un gran amigo
y un excelente maestro y líder. Tomemos como referencia a Jesús en este sentido. La palabra que quería compartirles hoy, además de estos consejos y todo lo que hablamos, es algo cortito, muy simple, quédense tranquilos, pero es lo siguiente, miren. Hoy una vez más, todos nosotros estamos en la barca con Jesús, es esa la situación, y una vez más la tormenta arrecia. Es eso lo que está pasando. ¿Sí? La situación es compleja, el contexto es difícil. Cuando uno ve a los pronosticadores de futuro del periodismo, hasta los supuestos especialistas, la dirigencia política, ahí volví, ahí volví, ahí volví. ¿Ahí me escuchan de nuevo? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Bueno, me están escuchando. No sé dónde quedé. Seba, ¿dónde quedé? Porque no quiero que... Yo escuché dirigencia política y ahí se cortó. Bueno, cuando uno escucha, ¿sí?, a todos los pronosticadores, la idea que nos venden de lo que viene es durísima. Ahora, es decir, la tormenta está, viene, está sucediendo, y nosotros estamos en la barca una vez más con Jesús, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿una vez más volveremos a conectarnos, ¿sí?, con la tormenta? ¿O nos vamos a conectar con aquel que es capaz de calmar toda tempestad? Esa es la pregunta. Una vez más, ¿nos pararemos frente a lo que tenemos delante temerosos, creyendo que hay ausencia de Dios, que nuestra vida se termina acá? ¿O miraremos a Jesús, que es aquel que es capaz de sujetar toda tormenta con una orden de su boca? Esa es la pregunta que yo les quiero hacer hoy. Hoy Jesús está también en esa barca donde nosotros estamos. Él es quien sostiene nuestro proyecto de futuro, nuestra vida. Él es quien sostiene nuestro ministerio, nuestras familias, nuestros estudios. Es quien sostiene nuestra finanza, ¿sí? Y así que podemos estar seguros, ¿sí?, que por más que la tormenta arrecie, nosotros estamos en el lugar más seguro de todos, en la barca con Él, ¿sí? Así que desde ese lugar, que es el lugar de Jesús, la barca, y es el lugar de donde se declaran las palabras y se sueltan, y son palabras de autoridad, yo los quiero animar a que en este tiempo también ustedes estén bendiciendo el tiempo que viene para sus jóvenes, sus adolescentes, que estén declarando palabras de bendición, de estabilidad, que estén sujetando las tormentas de las personas que los rodean y las tormentas de sus propias vidas. Declaren en el nombre de Jesús que eso se sujeta, ¿sí?, se sujeta ante el gobierno de Dios y que van a prevalecer. Amén a eso, vamos a prevalecer. Miren lo que dice Efesios 1, y con esto termino este tiempo. Es re tarde, les pido perdón, bueno, me rezafé, yo creí que iba a hablar 20 minutos nada más. Pará. Ahí va. Bueno, yo soy así, soy súper larguero, les pido disculpas, porque algunos tal vez se tienen que ir a comer. Pues, miren, Efesios 1, ahí lo hago así. Pero tomen esta palabra. Efesios 1, 17 al 23 dice, y le pido a Dios, dice el apóstol Pablo, en la oración que hace por los efesios. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, ustedes, yo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. En vez de seguir hasta el final, corto acá, porque acá, en definitiva, en este pasaje final, en este versículo final, está la clave de lo que les quiero transmitir en este final. Cuando uno ve la tarea que tiene por delante, ¿sí?, y contempla su estado, su agotabilidad, el hecho de que, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo voy a liderar estos procesos? Y uno se ve chiquitito, ¿no?, frente a eso. Son esos momentos donde tal vez la vida nos queda grande, ¿no? Y uno dice, me queda grandísima la vida, Señor. De hecho, la vida que me has dado, la tarea que tengo asignada, los desafíos que tengo, me quedan enormes, no sé, soy muy chiquitito para todo esto.
Y ese momento, ¿no? Donde uno se siente chiquito, es una buena oportunidad para recordar lo siguiente, que ese lugar donde vos no estás, donde vos no podés estar, donde la fuerza no te dan, donde de golpe no sé, ¿no? Ese lugar de la vida que es muy grande, donde no llegás a estar para atajar los penales, la buena noticia es que Dios sí está, porque a Él nada le queda grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordar esto. Él no nos llama a pararnos frente a la tormenta, ¿sí? En nuestras propias capacidades. No porque no las tengamos, sino porque son agotables. Él no te llama a pararte ahora frente a la tempestad y la tormenta con tus propias fuerzas que se van a agotar, no te dan para tanto, ¿sí? Es decir, es así, a mí no me dan, yo veo la tarea por delante y digo, ¡ah! Impresionante, Señor, todo lo que hemos logrado, pero todo lo que hay, ¿sí? Es impresionante, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que aprender a algo, a echar mano al recurso inagotable de Dios. Es decir, no es, literalmente, no es con nuestras fuerzas y nada más. Tenemos que echar mano al recurso inagotable. La inagotabilidad de Dios es a la que Cristo nos dio acceso. Es con sus fuerzas, es con sus recursos. No tengas miedo de nada. ¿Sí? Es decir, no es con tu capacidad de soñar y nada más, que está bien porque el Señor mismo te la dio. Es decir, la idea es que trabajemos en sociedad con Él, que nos asociemos con Él, con la persona del Espíritu. ¿Sí? Así que tranquilos que no estamos solos. Lo que viene por más fuerte o duro que sea, tranquilos, somos los hijos y las hijas de Dios. Nosotros no estamos parados en la liquidez de esta época, estamos plantados en sus promesas, en su persona eterna que siempre perdura, ¿cuántos dicen amén? Y desde las promesas de Dios que nunca pasan y que siempre tienen poder, es que contemplamos el futuro por venir. Así que me atrevo a decir hoy, que el futuro que Dios ha preparado para nosotros, hacia el que nos dirigimos, aunque es complejo para otros, para nosotros es una enorme oportunidad. ¿Sí? Así que termino un poquito con esto, bendiciéndolos, y esperaría, sí, antes de orar sobre el final, quisiera, no sé, 10 minutitos, a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual, algo, a ver si los puedo ayudar.